Hoy es el tercer domingo de Cuaresma y la lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados y vivid en el amor, así como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes y necias, ni truhanerías, ni bufonadas, lo cual desdice, sino antes bien acciones de gracias. Porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo lanzado el demonio, habló el mudo y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron, por arte de Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros para tentarle le pedían algún prodigio del cielo. Pero Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido en bandos quedará destruido, y toda casa se derrumbará. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque decís que yo lanzo los demonios en virtud de Beelzebú. Pues si yo por virtud de Beelzebú lanzo los demonios, vuestros hijos por virtud de quién los lanzan. Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente, armado, guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él le venciere, le quitará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice, volveré a mi casa de donde salí, y tornando a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran allí, y así el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aconteció que diciendo él esto, una mujer de en medio del pueblo levantó la voz y exclamó, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo, bienaventurado más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El domingo pasado meditamos cómo mortificar nuestros sentidos externos, el sentido de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. Así para mortificar a los deseos carnales, para que sean fructíferos los deseos espirituales. Y hoy tomamos un paso más a lo interior, y estudiando, meditando cómo mortificar nuestros sentidos internos, que son el sentido común, que recoge todo lo que viene por los sentidos, para que tengamos una experiencia así unida, íntegra, y también el sentido estimativo, que juzga de inmediato por instinto si algo es bueno o malo para nosotros, ya que ellos funcionan automáticamente, no hay que hablar de cómo mortificar o perfeccionarlos. Es más bien tenemos que hablar de los otros 2 sentidos internos, que son la imaginación y la memoria. Para darles un poquito de la perspectiva filosófica,
Entonces el hombre consta de alma y cuerpo, ya que somos un animal racional. Entonces ahí tenemos que desechar el error de los que dicen que solo debemos hacer penitencias espirituales o expresarnos de una forma espiritual y no son importantes los gestos que hacemos a Dios o las penitencias corporales. Sería verdad si fuéramos ángeles, que no lo somos. Entonces tenemos que, y como nos dicen los santos, tenemos que mortificar a los deseos carnales para que nazcan y para que subamos a los deseos espirituales. Bien, entonces ahora tomamos un paso más a lo anterior, como les decía, ya que todo lo que viene por los sentidos luego pasa por la imaginación y luego se queda grabado también en nuestra memoria. Entonces, ¿cómo podemos mortificar y perfeccionar a la imaginación y a la memoria? Pues meditemos primeramente su dignidad, ¿verdad? Dios nos hizo a todos buenos, como dice el libro de Génesis. Entonces, la imaginación es sin la imaginación no podemos captar nada. Así es al principio psicológico que nos explica Santo Tomás, que no hay nada en la mente, en el intelecto, que no haya venido primeramente por los sentidos, si pasando por la imaginación. Y con la imaginación podemos santificarnos. Así San Ignacio en sus ejercicios espirituales nos recomienda componer así la composición del lugar de la meditación. Si estamos meditando, por ejemplo, la crucifixión, que imaginemos dónde estaba, ahí en Gólgota, el lugar de la calavera, donde estaba la calavera de Adán, donde estaba María Santísima, como la nueva Eva, que sentía en ese momento sacrificando a su Hijo, a Dios Padre, por nosotros, los pecadores. Donde estaba San Juan, la Magdalena a sus pies. La imaginación nos hace presentes a las realidades de nuestra fe. Así de modo que podemos sentir así lo que sucedió hace 2000 años. Así es su gran poder. Y como el Señor dice, el que me ve al Padre. Así contemplando su rostro, todas las imágenes que nos reveló, así nos podemos santificar. Y nótense que el Maestro Divino, así por excelencia, nos enseña a través de parábolas. Y sin parábolas no instruía a la gente, como dice el Evangelio. Entonces, porque sabe que el hombre tiene que captar las cosas espirituales y celestiales a través de imágenes y símbolos. Bien, esa es su gran dignidad. Ya ustedes todos saben que es el peligro que tiene la imaginación si no es mortificada. Cuánto nos puede perjudicar haciendo presentes realidades pecaminosas, irrealidades más bien, pero así se pueden presentar al alma como si estuvieran presentes por la imaginación, y así puede ser una gran causa de pecado en nosotros también. Por ende, tenemos que perfeccionar a nuestra imaginación. ¿Y cómo? Primeramente es importante aclarar que el imperio que tenemos sobre la imaginación no es despótico, ¿verdad? No está totalmente bajo nuestro control. Está en el alma, pero está más conectada a los sentidos y al cuerpo. De modo que puede ser manipulada incluso por el demonio. Es una distinción importantísima. Como dijo de la cual se dio cuenta Santa Teresa, diciendo que cuán importante era saber que la imaginación es distinta a la mente. Porque si uno no distingue entre su imaginación y la mente, luego se va a identificar con todas las tentaciones que puede causar la carne, al mundo y al diablo, que pasen por la imaginación, como si fueran sus pensamientos propios y voluntarios. Acuérdense, los santos, el San Jerónimo, como habla de cómo le estaba cayendo la piel de sus brazos, como podía casi ver los huesos por haber hecho tanta penitencia. En su imaginación iban bailando las bailarinas de Roma. Entonces, una tentación que Dios le permitió para purificarlo. Santa Catalina tenía la imaginación llena de cosas blasfemosas e impuras. Y se sintió horrible después. Pero el Señor le confirmó que en todo eso no había consentido. Y la prueba de la falta del cual es el asco que uno siente hacia esas tentaciones, la perturbación de espíritu.
indica que no quiere consentir. Y acuérdense, el pecado está en el consentir, no en el sentir. Y así porque, como estudiamos hoy en el Evangelio, el diablo puede causarnos tentaciones, especialmente si dejamos a la imaginación así vacía. Bien, entonces tenemos más bien un imperio político sobre nuestra imaginación. Por analogía, pues Santa Teresa la llamaba la loca de la casa. Y mientras estaba en oración y recibiendo gracias místicas, ahí estaba haciendo todo su ruido, ahí arriba, ¿no? En su imaginación. O comparémosla a un niño de 2 años, ¿verdad? Puede simplemente decirte, estate quieto, párate, y se para. No, ¿verdad? Vas a seguir inquieto. Entonces el imperio que tiene la mamá sobre su niño de 2 años es de cómo ocuparle en lo bueno. Dejándole desocupado va a destruir la casa y empezar a llorar, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios de cómo manejar la imaginación para nuestra santificación. Y nuestro estimado Padre, Antonio Royo Marín, en la gloria esté, pues nos habla de varios remedios, mencionando primeramente de guardar los sentidos externos. De ahí recibe su alimentación, la imaginación. Entonces, si cerramos así la llave, pues no entra pues lo que puede dañar a nuestra imaginación. Principalmente se refiere a la vista y al oído, cuyas imágenes se quedan grabadas para muchos, muchos, muchos años, ¿no? Que tengamos mucho cuidado. Así está, tenemos que defender a nuestra alma, guardando la vista, ¿no? Bien. Y luego dice la cuidadosa selección de las lecturas. Podemos aplicarlo en nuestros tiempos, igual con la tele, igual con el uso del Internet. Entonces, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, cuando dice que el alma aficionada a novelas mundanas, es casi imposible que pueda santificarse. Porque primeramente vive en una irrealidad, en un mundo de fantasía, y cuando Dios es la verdad y se conoce en la realidad donde está presente y por la cual se revela pues al alma espiritualmente, y además entonces habla de cuánto daño nos puede hacer si escuchamos y leemos malas lecturas o vemos cosas pecaminosas. Luego menciona que debemos combatir la ociosidad, que es la madre de todos vicios. Entonces, y ese es un principio importante. La mente no puede, y la imaginación no puede estar desocupada, siempre está corriendo, ¿verdad? Entonces, como un niño de 2 años, hay que pues ocuparlo en lo bueno, ¿no? Para que no caiga en la ociosidad de donde nacen todos los demás pecados. Entonces, de hacer siempre algo útil. Se noten los modelos de perfección que son los monjes, por ejemplo. La regla determina cada hora de su día. Nunca hacen su propia voluntad. Tienen todo determinado según la regla, todo en orden, y no hay ni tiempo para pecar. Que se conecta con el siguiente consejo de ofrecerle objetos buenos, ¿verdad? Entonces, como pones al niño pues a ver cosas educativas para ocupar su tiempo, así entonces aprovechen el tiempo. Y con tanta tecnología es fácil. Entonces, siempre tener una lectura, por ejemplo, grabada de audio, como pueden encontrar en el sitio de Audio Cristiandad. De siempre tener imágenes que llenen la casa. San Gabriel de la Dolorosa, a quien contemplamos ayer, entonces quien era pues un joven descarriado, entonces llevado por la lujuria, en los bailes, con las muchachas, con licores. Así él, entonces, habiendo prometido a Dios 2 veces convertirse, 2 veces, y 2 veces había roto su promesa, por fin se convirtió y recomendaba siempre que la gente tomara en cuenta que Dios está presente en cada lugar, que ayuda mucho para guardar la castidad y la pureza del alma. Porque ¿cómo vas a cometer actos tan feos, tan torpes en la presencia de Dios, de la Virgen Santísima y de tu ángel custodio que siempre están a tu lado, viéndote en cada momento? ¿Verdad?
En cuanto a la canción mundana que dice que nadie nos va a ver, nadie ni siquiera van a darse cuenta, entonces no es cierto. El coro celestial nos está viendo en cada momento. Pero ¿cómo impresionar eso a la imaginación? Por imágenes, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? En el cielo y la tierra, en todo lugar y en todo lugar. Entonces, ¿por qué no representarle en cada lugar? Especialmente los lugares de tentación, por ejemplo, en el cuarto privado, en el baño, por ejemplo. En todo lugar que haya una imagen de Dios, porque ahí está presente. Entonces, de ocuparse en lo bueno y acostumbrarse a proceder siempre con atención a lo que se está haciendo. Lema de santidad, age quod agis, haz lo que haces. De siempre ocuparte en el deber del momento presente. Porque las tentaciones que vienen son una irrealidad. Entonces, si volvemos a la realidad, pues no está sucediendo nada pecaminoso a mi alrededor, quizás. Entonces, debo de simplemente ocuparme en mi deber del momento presente. Así se hizo tan santo San José, ¿verdad? Haciendo las cosas ordinarias, pero todo por amor de nuestro Señor. Y luego menciona también no conceder demasiada importancia a sus distracciones e impertenencias. Eso es muy importante, porque la loca no se calla, va a seguir hablando, pero no la tomes en serio. ¿Okay? Son como moscas, ¿verdad? Entonces, que te hacen más daño si tú pierdes la paz tratando de quitarlas siempre. Son moscas, no te pueden dañar, ¿verdad? No les, nomás quítalas, pero enfócate en Dios. Por eso es lo que nos presenta el Evangelio de hoy, de los demonios. Y no quiero pasar mucho tiempo hablando de los demonios, que a veces entre nuestra gente es algo exagerado, ¿verdad? De siempre andar con miedo de los demonios. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿El demonio? No. La muerte, la falta de salud, tampoco. Lo único que te puede separar de Dios es el pecado. Y dice Santa Teresa, pluguiese a su majestad, temiésemos a quien hemos de temer y entendiésemos, no nos puede venir mayor daño de un pecado venial que todo el infierno junto, pues es ello así. Entonces, que temamos solamente al pecado. Si estamos en gracia y tenemos a Dios Todopoderoso en el alma, ¿qué hay de temer de criaturas latosas? Nada. Entonces, que recorremos siempre este punto, ¿no? Y que nos armemos también con los sacramentales. A veces entran los demonios en la casa así barrida, vacía, porque no está adornada de Dios. Entonces, pero si estamos en gracia y tenemos los sacramentales, si estamos rezando en nuestro templo doméstico, que es la casa, no pueden entrar. Y no se preocupen de ellos, ¿no? Son nomás moscas. Su táctica como terrorista es de manipular por el miedo. No le concedas esta herramienta. Bien, y luego pues nos presenta la memoria. Su gran dignidad es cierta prueba, la memoria sensitiva e intelectiva, digamos, es cierto signo de nuestra inmortalidad, de que el alma está fuera de tiempo, ya que puede transcurrir al pasado y pensar en el futuro gracias a su espiritualidad, siendo inmaterial, ¿no? Bien, entonces es su gran dignidad. Con la memoria podemos mantenernos humildes, recordando nuestros pecados pasados, y podemos también esperar en el futuro, en los bienes que Dios nos puede dar, ¿verdad? Como premios de nuestras buenas obras, la gracia de una conversión constante. Entonces, ahí la importancia de la memoria y cómo la vamos a mortificar. Porque ustedes saben que muchos se quedan o pierden la vida más bien, quedándose siempre tristes, resentidos, desanimados por las heridas y los sufrimientos de la vida. Y nunca avanzan en la vida espiritual porque se dejan llevar por esa maldita melancolía. Entonces, que se guarda en la memoria, que revive y una y otra vez las heridas pasadas. Entonces, ¿cómo escapar de todo eso? Pues el primer medio que nos propone es de eliminar los recuerdos pecaminosos. Primeramente, pidiendo que el Espíritu Santo pues purifique la memoria.
Si hemos visto cosas malas en la vida, será pues una gracia de poder borrar esas imágenes. Pero en cuanto regresen o vuelvan a presentarse ante la imaginación, tenemos que rechazarlas enérgicamente para que no nos manchen. Y si volvemos a deleitarnos en ellos, en sus recuerdos pecaminosos, volvemos a cometer el mismo pecado en su esencia, consintiéndolo de nuevo. Como dice el Señor, al que ve a una mujer ya con lujuria, ya ha cometido adulterio en su corazón. Igual si uno nomás pasando por la memoria, y tómalo en cuenta, los que no temen las consecuencias de su vida descarriada, ¿no? Como dice hoy el Señor, que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántas jóvenes y cuántos jóvenes, ¿verdad? Pues dedicándose, pensando que pues voy a disfrutar estos años así en la fornicación y luego me voy a arrepentir. ¿Cuántas semillas habrán plantado en las almas de los demás por esas experiencias bonitas, ¿no? Que como piensan que luego van a volver a ser una causa de tentación en el alma, hasta su vejez, hasta su muerte. Puede volver a pensar en esos placeres que experimentó antes, gracias a ti, ¿no? Por tantos pecados que has incitado en los demás. Tómalo muy en serio. Y luego también menciona cómo debemos combatir los recuerdos inútiles. Entonces, santificando la memoria, enfocándola en lo que es bueno y santo. Como también dice, olvidar por completo las injurias o desprecios recibidos. Así de fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero especialmente cuando se trata de abusos y heridas profundas, de injusticias que alguien ha padecido. Entonces es clave, primeramente, distinguir, porque la memoria, la imaginación hace esas experiencias otra vez presentes, de modo que siente lo mismo del daño que sintió en ese momento. Entonces hay que tomar en cuenta, lo hecho está, y lo pasado está, ya no existe. Todas las experiencias pasadas de tu vida ya no existen. Es un humo que pasó. Entonces ahora estás siendo abusado, estás siendo herido. Pues no. Entonces ya pasó. Entonces vive en el momento presente. Estás bien, estás seguro, tienes a Dios en tu alma. Hay que comenzar una vida nueva, dejando lo pasado en el pasado. Y luego, ¿cómo santificar? Como el padre Daniel nos hablaba el valor del sufrimiento, podemos tomar en cuenta que si somos pecadores, hemos merecido lo que hemos sufrido. No somos inocentes. Y en cuanto seamos pecadores, que nos odiemos en este aspecto. Y qué bien que suframos un castigo, ya que somos malos y lo hemos merecido, ¿no? Que tengamos un santo odio de nosotros mismos, como nos manda el Evangelio. Y luego, que sepamos que así hacemos reparación por nuestras ofensas, sufriendo, y además estamos imitando a Cristo, el único que era inocente, que llevó una vida de dolores y de sufrimientos. Entonces, y si unimos los nuestros a los suyos, ya tendrán un valor santificador para redimir a muchas almas. Que contemplamos en la Vía Crucis, por tu pasión y tu cruz has redimido al mundo y a mi pecador. No decimos por tus homilías y milagros, sino principalmente por tu pasión y cruz. Y así entonces nos redimimos también, así llevando nuestra cruz de cada día, padeciendo nuestra pasión. Así tiene valor para convertir a muchas almas. Y tenemos ejemplos heroicos de los santos. Sor Juana de Chantal, Francisca de Chantal, de la Visitación, era casada. Perdió su marido un día cuando salió de cacería con un amigo, quien le hirió por accidente y así murió de aquella herida. Entonces, Sor Juana, antes de ser sor o hermana religiosa, adoptó a su niño como madrina. Se hizo madrina del hijo de ese señor que mató a su esposo. ¡Qué ejemplo tan grande! Así haciendo lo contrario, así quitamos el resentimiento y podemos santificarnos.
Y luego menciona también recordar los beneficios recibidos de Dios. Práctica santificadora por excelencia, dice Santa Teresa, cuando leyó y se lo prediqué del tercer abecedario del Padre Francisco Osuna. En el segundo libro habla de cómo dar gracias a Dios en los momentos adversos, prósperos, en todo momento. Y este agradecimiento nos pone alegres, nos pone de buenas, de modo que todo salga bien, ¿verdad? Ya que somos alegres y es más fácil, ¿no? Hacer sacrificios, rezar, ser caritativos, pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, por dar gracias a Dios siempre, que lo practiquen cada día y van a notar una gran diferencia en su vida, se lo prometo. Y luego dice, recordar los motivos de la esperanza cristiana. Si la fe santifica el intelecto, la caridad a la voluntad, la esperanza santifica la memoria. ¿Qué son los motivos de la esperanza? Ya saben de su acto de esperanza, que expresa que cómo queremos alcanzar el cielo por medio del auxilio divino, confiados en Dios. Entonces, cuya gracia siempre nos basta su gracia. De modo que siempre tenemos la gracia suficiente para ser santos, para vencer a las tentaciones. Y que Dios promete la conversión a los que se arrepienten, que su misericordia permanece para toda la eternidad. Entonces, eso es el motivo de nuestra esperanza. La misericordia de Dios, que nos ama hasta la muerte, que quiere la salvación de todos los hombres. Mientras hay tiempo para arrepentirse, convertirse y santificarse. Entonces, Dios nunca nos falla. Así que tengamos esto bien grabado. Y así podemos santificar a la memoria. Y por esos medios, así yendo santificando a nuestra alma. Para que no, como nos dice hoy, pues en San Pablo, ¿no? Entonces que sigamos en nuestras penitencias cuaresmales, ofreciéndonos como víctimas, hostias, quiere decir víctima de oblación, de olor suave, ¿no? Que nos ofrecemos a Dios por esas mortificaciones. Es lo que sucede en la misa, en el ofertorio. Dios, pues tu ángel custodio, presenta tus sacrificios de la semana ante Dios, se unen con los de Cristo. Se presentan ante Dios Padre. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le van a ofrecer? Entonces, que sigamos fieles, ofreciéndonos para que seamos hijos de luz, llenos de toda bondad, justicia y verdad. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,